Ana Azurduy con gran coraje la causa de la libertad abrazaste. A los indígenas concienciaste para que se unieran a la gran revolución. Bicentenario. Para 1809 se preparó la toma de la Plaza de Armas, para lo cual se organizaron 8 montoneras que salían de los diferentes barrios. La única mujer que capitaneó una montonera fue la insigne paceña Simona Josefa Manzanera. Es así como el 16 de julio, cuando se dio la revolución, ella entró a la cabeza de los artesanos, hojalateros, para ayudar a tomar el cabildo. La Paz ha sido la primera ciudad en la que triunfó una revolución independentista en Hispanoamérica. Y además tuvo el mérito de tener un gobierno propio, con ministros, con su propio ejército. Y acabó con la muerte de don Pedro Domingo Brillo. En esto doña Simona Manzanera se ocultó, escapó río abajo, para volver después cuando llegaron el primer ejército argentino y los apoyó totalmente con todo su esfuerzo y su gente. Los españoles, que los llamamos chapetones, no podían creer de que una chola estuviera metida en política. En ese tiempo que estaban en su casa o iban a la recoba, se llamaba el mercado, y vendían sus verduras y a la casa. Pero ella entraba a los cuarteles haciéndose que vendía cosas ambulantes, así dulces. El rato de que se hacía el conteo de los soldados, como ella no sabía escribir, dice que ponía maíces a un lado y sabían cuántos soldados estaban. Y en las presillas de su pollera traía, porque había gente de los militares que estaban confabulando, traía los mensajes, etcétera, y como se sentaba en un lugarcito tranquila, entonces nadie podía creer que era una experta guerrera. Hasta 1814, el marqués de Valdehoyos era el gobernador de La Paz, cuando llegó Pinelo con el cura Ildefonso de las Muñecas y todo un ejército que llegaron a rodear La Paz. Y en eso fueron 2 mujeres paceñas que lo agarraron al comandante español, y fue doña Vicenta Jonisteguino, que agarró y le mostró una talega de oro y le dijo: ¿quiere usted esto o quiere esto? Y le mostró las casas de alrededor donde estaban los patriotas apuntándoles con fusiles. El comandante se decidió por el oro y así fue tomada La Paz gracias a 2 mujeres y los patriotas que la apoyaron. Estando ya preso Valdehoyos y todos, este gobernador, en previsión a que podían perder la ciudad, en el Cabildo, hoy el Palacio de Gobierno, hizo poner pólvora para hacerlo volar con los patriotas que tomarían y se instalarían ahí adentro. Pero resultó que lo tomaron preso en el Cabildo. Entonces, ya cuidando su pellejo, denunció esa situación, pero eso sucedió una situación trágica, que cuando trasladaban la pólvora, estalló esa pólvora, matando mucha gente, muchos patriotas. El pueblo supuso que era Valdehoyos y los realistas que hicieron eso, e hicieron una matanza feroz de todos los realistas. En noviembre llegaron los ejércitos españoles y entonces vino la retoma de La Paz. Doña Simona Manzanera escapó. Doña Vicenta Jonisteguino fue detenida. Como era una mujer de mucho dinero, compró su libertad, pero sí fue exiliada. En esas condiciones quedó La Paz hasta 1816. En diciembre, el virrey nombró gobernador de La Paz
a Mariano Ricafort, un militar español muy vengativo, y comenzó la matanza. Su lema fue: no voy a dejar más tesoro en La Paz que las lágrimas. En esa ocasión Simona no se salvó. La tuvieron presa en unos calabozos aquí. El Cabildo se llamaba el palacio. En la parte de abajo dice que eran húmedos. Ahí también estuvo Murillo. Decidieron que debería morir. Pero no se contentaron con eso. En el cuartel le cortaron sus hermosas trenzas, porque para una chola las trenzas son sagradas. Luego le raparon la cabeza, como dicen las sentencias, hasta ponerla como un melón. Luego la desnudaron completamente ante las risotadas de todos, y especialmente en esos tiempos en que la mujer no mostraba ni el tobillo. La montaron en un burro al revés y con unos muchachos que tocaban tambores para llamar la atención de la gente. Pero los patriotas paceños, muchísimos de ellos pusieron su cara contra la pared cuando la vieron pasar, y muchísima gente lloraba. Muchas tiendas, porque había mucha tienda de comercio en el centro, cerraban sus puertas. Y así en ese dolor la subieron hasta lo que ahora es Plaza Murillo, que se llamaba Plaza de Armas. Y ahí se cumplió la sentencia. La azotaron en cada esquina de la plaza. 50 latigazos. Según los que saben ese tipo de castigos, decían que un hombre no podía tolerar más de 200 latigazos con vida. Y allá le dieron 200. De cada chicotazo, chirlazo que llaman, le sacaban un pedazo de piel, sangrando, casi en el suelo, arrastrándose. La llevaron contra un poste, la amarraron y la fusilaron por la espalda. Ensangrentada y llena de lágrimas, murió por la libertad. Bicentenario. Fue torturada y condenada a muerte en varias oportunidades. Le raparon el pelo hasta el ras, humillación reservada a las prostitutas. La obligaron a presenciar el asesinato de sus compañeras de armas, Úrsula Goizueta y Simona Manzaneda. Conformó una red de mujeres de diferentes clases sociales quienes, además de fabricar armas, colaboraban en la logística y financiaban la revolución. Tuvo 5 hijos de diferentes uniones libres, circunstancia escandalosa para la moral paceña de la época. Cuando ya no le quedaron recursos para financiar la causa, entregó al general Santa Cruz a 2 de sus propios hijos para que luchen por la patria. Ninguno de los 2 jóvenes había cumplido aún 15 años. Un día antes de la revolución del 16 de julio, Vicenta Juaristi Eguino proporcionó a los patriotas 50.000 cartuchos y 200 tiros de cañón, munición que había sido fabricada en su domicilio de la calle Vinos, actualmente calle Potosí. Mantenía contacto con los líderes de la insurrección de Lima, el Cusco y Buenos Aires. Así lo corrobora una carta fechada el 16 de febrero de 1811, misiva en la que el comandante del primer ejército auxiliar argentino, Juan José Castelli, agradece a Juaristi Eguino por los uniformes enviados. El 18 de agosto de 1825, fue la encargada de recibir al Libertador en su ingreso a La Paz. Le dijo entonces: «General, usted ha cumplido el sueño de los mártires del 16 de julio de 1809. Entre pues a esta ciudad, cuna de la libertad». Al día siguiente Bolívar envió una carta al general Santander, le dijo que había llegado a La Paz y que fue recibido con 1000 demostraciones de agradecimientos. No puede usted imaginarse la gratitud que tengo por haber ligado mi nombre a una cosa inmortal. Yo moriré pronto, pero la República de Bolívar quedará viva hasta el fin de los siglos, escribió el Libertador. Sacrificó su vida, y la de su familia, para que un día Bolivia exista. Bicentenario.
En 1825, el libertador Simón Bolívar, junto a Sucre, visitaron a Juana Azurduy en su casa. En esa ocasión, Bolívar le dijo a Juana: este país no debería llevar mi nombre, sino el suyo. Al mando del batallón de mujeres denominado las Amazonas, Juana tuvo asombrosos éxitos como la batalla del Villar, en que les quitó el estandarte a los enemigos y además les infligió una dura derrota. Tras ese combate, el general argentino Manuel Belgrano la premió dándole su propia espada y la nombró como teniente coronela de los ejércitos independentistas. Pese a que Manuel Asensio Padilla fue asesinado en una batalla, fue ejecutado en una batalla, ella continuó la lucha. Se fue a Salta para seguir la lucha desde allá junto al ejército de Martín Güemes. Tras 16 años, Juana había enfrentado más de 30 batallas victoriosas y dado la independencia a esta tierra que hoy se llama Bolivia. Bicentenario. El 21 de noviembre de 1816, el ejército realista derrotó a las tropas patriotas en la batalla del Pari. Para escarmentar a la población, los realistas cortaron la cabeza de Warnes y la expusieron en una pica en la plaza principal de Santa Cruz. Por la noche, sigilosamente, un pequeño grupo comandado por una mujer rescató la cabeza y la escondió hasta la independencia de Bolivia. Esa mujer era Ana Barba. La batalla del Pari fue una de las más sangrientas de toda la guerra de la independencia. De unos 5.000 combatientes de ambos lados, apenas quedaron sobrevivientes unos 400. Ana Barba era una auxiliar del ejército que atendía a los heridos en la batalla. Quedó sumamente dolida tras la derrota. Los realistas habían cortado la cabeza del líder Ignacio Warnes y la exhibían en una pica en la plaza pública. Ana Barba, junto a un pequeño grupo de varones, hicieron un operativo muy sigiloso, poniendo en riesgo sus vidas para rescatar la cabeza de Ignacio Warnes y esconderla. Desde 1816 hasta 1825 ocultaron la cabeza del líder, poniendo en riesgo sus vidas. Finalmente, una vez proclamada la independencia de Bolivia, pudo sacar la cabeza de Warnes y darle un homenaje y sepultarla como se hacía en aquella época. Ana Barba dio ejemplo de lo que es la valiente mujer cruceña y la valiente mujer boliviana. Bicentenario. Había instalado su cuartel general en la zona de Pampajasi, desde donde tenía control de todo el valle de Chuquiago. Según Tadeo Díez de Medina, las mujeres combatían con la misma valentía que los hombres, muriendo y matando con valor. Esa mujer que había instalado su cuartel general en Pampajasi era Bartolina Sisa. Era la compañera de Túpac Katari, quien había iniciado el cerco a La Paz el 13 de marzo de 1781. Ese primer cerco fue roto por las tropas de Ignacio Flores. Cuando Flores se dejó la ciudad, volvió la tropa indígena a iniciar un segundo cerco, que sería esta vez roto por José de Receguín. Las mujeres combatieron con gran coraje, al igual que los hombres. Con piedras y palos enfrentaron a las tropas españolas, que estaban completamente armadas, y obviamente les vencieron. La ciudad estaba a punto de capitular. La primera en ser capturada fue Bartolina Sisa. Julián Apaza, Túpac Katari, trató de liberarla sin conseguirlo. Bartolina Sisa, Túpac Katari,
Juntos, naciones y pueblos iniciaron la primera insurrección indígena del siglo XVIII. Bicentenario. Teresa Bustos y Salamanca fue parte de una acaudalada familia de Chuquisaca y se casó en 1798 con José Joaquín Lemoine. Desde antes del pronunciamiento del 25 de mayo de 1809, participó activamente en la lucha por la independencia. Como informante, se dice que mandaba cartas cosidas en el forro de los vestidos de un sirviente mudo. Comprometida con la causa, vendió sus joyas para adquirir armas y pólvora. Tras ser descubierta por el general Nieto, fue despojada de sus bienes y desterrada a pie hasta Lagunillas junto a sus 9 hijos. Liberada tras los avances del Ejército del Norte, retornó a Chuquisaca vistiendo uniforme militar. Tras la derrota de la batalla de Sipe-Sipe en 1815, fue arrestada y enviada a Oruro, donde fue condenada a muerte y obligada a presenciar las ejecuciones de sus compañeros. Su pena fue conmutada, pero ya había perdido la razón. Murió en 1818. Bicentenario. Gregoria Pasanina nació en Ayoayo, provincia de Sica, departamento de La Paz, el año 1751. Fue una heroína y revolucionaria indígena aymara que lideró junto a su hermano Tupac Katari, Juliana Pasa, y su cuñada Bartolina Sisa, una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en Bolivia. Fue esposa de Alejandro Pañuni, de quien tenía un hijo. Desde el momento de la insurrección se dedicó totalmente a la misma, trasladándose con su hermano y su marido a El Alto. Vinculada sentimentalmente a Andrés Tupac Amaru, sobrino de Tupac Amaru II, pasó a Sorata para prestar su colaboración en el sitio a aquella localidad. Una vez vencida la población, regresó a La Paz a desempeñar importantes funciones administrativas de los bienes saqueados de la intendencia del ejército catarista. Al tener noticia de que se acercaba la columna militar de Reseguín en 1781, huyó a Achacachi y después a Peñas, confiada en el ofrecimiento de gracia de las autoridades realistas. En el juicio fue acusada de hacerse pasar por cacica, virreina y aún reina. Fue torturada y ejecutada el 6 de septiembre de 1782 junto a Bartolina Sisa. Bicentenario. Manuela Gandarillas nació en Cochabamba en 1752 y falleció el 27 de mayo de 1812 al enfrentar al general José Manuel de Goyeneche cuando éste intentó tomar la ciudad de Cochabamba. Participó en la lucha por la independencia de Bolivia, sufrió los infortunios de la época y presenció las muertes de los patriotas. Manuela Gandarillas revolucionó los derechos de las mujeres de su época, sobresaliendo en su época pues sabía leer y escribir. Esos saberes le permitieron formar parte de las reuniones de los patriotas, al extremo que algunas de ellas se celebraron en su casa, ya sea en secreto o bajo el pretexto de tertulias. Manuela estuvo marcada por un defecto visual que la obligaba a requerir ayuda para movilizarse cuando caía el sol. Bicentenario. El 27 de mayo de 1812 se escribió una de las páginas más heroicas de la historia boliviana. Ese día, valerosas mujeres cochabambinas defendieron la libertad y fueron asesinadas por el ejército español dirigido por José Manuel de Goyeneche. Con galopes desalmados, entra el tirano. No hay padres, no hay hermanos, pero quedan las mujeres. Goyeneche encabezaba las tropas españolas que se dirigían a Cochabamba con el afán de frustrar la revolución liderada por Esteban Arce. Como no había hombres en la ciudad, porque estaban en otras batallas en el país
y a fin de proteger a sus hijos, las mujeres cochabambinas decidieron organizarse y armarse para hacer frente a los españoles. Escalaron la colina de San Sebastián, hoy La Coronilla, con la consigna "Nuestro hogar es sagrado". Sagrada es nuestra casa, ese es el grito. Ellas pretendían bloquear el ingreso de las tropas españolas, pero fueron masacradas a pesar de su resistencia heroica, encabezadas por la ciega Manuela Gandarillas y las vendedoras del mercado popularmente conocidas como chifleras, que al ver cómo morían sus esposos, hermanos y padres, no dudaron en ir a defender la patria, aun a costa de sus vidas. No pediremos audiencia, no pediremos clemencia, moriremos si es preciso. Juana Azurduy con gran coraje la causa de la libertad abrazaste. A los indígenas concienciaste para que se unieran a la gran revolución. 33 batallas ganaste. Contra los colonialistas te alzaste. En cada lucha firme ababaste, quebrantando el yugo sin temor.